Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Le saludamos con gusto en este su espacio y como de costumbre la invitación es a que nos acompañe durante la presente hora en la que le llevaremos la información más relevante en torno a la pandemia de COVID-19, la pandemia del coronavirus y además, bueno, información que esperemos resulte valiosa para usted y su familia. Llegamos a nuestro programa 619 de coronavirus en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Nuestro agradecimiento a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que nos sintonizan y nuestra invitación a que haga llegar sus comentarios. Esto a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV, Canal 44 TV, o bien nuestro WhatsApp también a sus órdenes, el 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Hoy, nuestro tema central en coronavirus, la pandemia, las nuevas olas pandémicas. Estaremos realizando un recorrido, un análisis y seguro, bueno, podría surgir algún tipo de proyección, posible proyección del comportamiento de la pandemia de COVID-19. La variante Delta resurge en países donde retiran restricciones de movilidad como Reino Unido, que optó por cerrar sus fronteras y aún hay variantes que podrían causar más olas pandémicas. Durante la quinta ola de la pandemia en España, aumenta el número de personas con COVID-19 y con una incidencia baja de muertes asociadas con esta enfermedad. México y Polonia registran un exceso de mortalidad entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto a raíz de la presente pandemia. Y en el mundo se han aplicado más de 5.300 millones de dosis de vacuna anti-COVID. Sin embargo, expertos advierten que la sexta ola de SARS-CoV-2, en algunos países, el impacto en vidas humanas será más leve. Parte de lo que estaremos desglosando para usted durante este programa. La ola pandémica que se vive en Europa podría reflejarse en otras naciones en caso de que se relajen las medidas sanitarias, el distanciamiento social y la baja aplicación de la vacuna contra COVID-19. Los países europeos se vuelven a posicionar en la punta alta de la quinta o sexta ola pandémica por COVID-19. En algunas regiones llevan 5 semanas consecutivas con alta incidencia de casos. Se ha mantenido en riesgo alto y medio, aunque la comparativa no es igual al año pasado. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre esta nueva ola. Al día registran, de acuerdo con datos de los ministerios de salud, cerca de 3.000 nuevos casos. Algunas comunidades que están en riesgo medio son País Vasco, Aragón, Cataluña, Canarias y Madrid. La incidencia en grupos de edad también registran aumentos, como es en los menores de 11 años sin vacunar. Le siguen los adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y de más de 50 años, mientras que los hospitales comienzan a tener una alta demanda de pacientes. Los ingresos en las últimas horas por COVID-19 superan las altas, 217 ingresos frente a 192 curados. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que Europa es un nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19. La región podría registrar 500,000 de muertes más en los próximos 3 meses, atribuido al descenso en el seguimiento de los protocolos de sanidad y poca aceptación en las vacunas. España tiene el 80% de las personas que están completamente vacunadas. Francia y Alemania es de 68 y 66% respectivamente, y en Rusia es de 32%. El impacto de la curva ascendente de la pandemia en Europa, advierten expertos, podría ser un reflejo en el resto de los países de no seguir las medidas sanitarias, completar el esquema de vacunación y el mantener los sistemas de salud coordinados y en alerta ante un repunte en el próximo periodo invernal. Informó
Isaura López, Villalobos. Vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud con Marta Alonso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En todo el mundo, el nuevo coronavirus suma más de 5 millones de fallecidos y más de 249 millones de personas infectadas. Estados Unidos es el país con mayor cifra de muertos, con más de 754.000 fallecidos. Le sigue Brasil, por encima de los 609.000, e India con más de 461.000 muertos. Hospitales saturados, trabajadores sanitarios agotados y riesgo de nuevas variantes. Todo ello augura, según la OMS, un invierno duro en el viejo continente que vuelve a ser el epicentro de la pandemia. El director regional de la Organización para Europa, Hans Kluge, alertó de que este continente podría sumar 500.000 de muertos por COVID hasta principios de febrero de 2022 si la tendencia creciente de la pandemia se mantiene. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que será necesaria una tercera dosis de vacuna anti-COVID para que los mayores de 65 años y personas vulnerables puedan renovar el pase sanitario. Se trata de un código QR generado con una pauta completa de vacunación necesario para entrar en lugares públicos. En cuanto a Alemania, volvió a registrar nuevos máximos de incidencia y su tasa de vacunación es insuficiente, según las autoridades, para hacer frente a la cuarta ola. Además, la OMS ha lanzado una nueva y preocupante advertencia. Podría haber desabastecimiento del tipo de jeringas que se utilizan para inocular vacunas ante la inesperada demanda que ha supuesto la campaña mundial de inmunización. La capacidad de producción anual de jeringas es de 6.000 millones de unidades, lo que hace estimar a la OMS que el déficit podría ser de 1.000 a 2.000 millones de jeringas en 2022 si no se hace algo al respecto rápidamente. Reportó desde Europa Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Australia reporta que para las personas no vacunadas existe un riesgo de contraer COVID-19 al menos 10 veces mayor. El gobierno australiano encontró que el riesgo de enfermar de COVID-19 fue 10 veces mayor para quienes no recibieron la vacuna. También determinó que las personas con su esquema completo de vacuna anti-COVID tienen hasta 16 veces menos probabilidad de ser internadas en un área de cuidados intensivos. El gobierno australiano reportó que en la quincena pico del brote sucedido entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre, la tasa de casos de COVID en aquellos pacientes con 2 dosis fue de 49 por cada 100.000, mientras que la tasa de infecciones en las personas no vacunadas se disparó hasta 561 por cada 100.000. Por otro lado, el punto máximo de pacientes admitidos en unidades de cuidados intensivos o defunciones a causa de COVID ocurrió en el periodo del 8 al 21 de septiembre. La diferencia de tasas entre vacunados con las 2 dosis y los no vacunados fue del 0.9 al 15.6 por cada 100.000 personas, una diferencia de 16 veces, informó Elizabeth Ortiz. Medidas drásticas en Alemania y Austria ante la explosión de contagios. Medidas drásticas en Austria para hacer frente al preocupante aumento de casos de COVID-19, con cifras que no se veían desde hace más de un año. A partir de lunes, las personas que no estén vacunadas o no hayan superado la enfermedad no podrán entrar en cafés, restaurantes, peluquerías o eventos en los que haya más de 25 personas. Las alarmas también suenan en Alemania, que este viernes batió un nuevo máximo histórico de contagios con más de 37.000 infecciones registradas en un solo día. Al igual que Austria, solo permitirá la entrada en restaurantes, bares, cines y lugares de deporte y ocio a las personas vacunadas o con un test PCR. Rumanía lleva 3 semanas desbordada por la pandemia, con picos de más de 400 muertos diarios y escenas dantescas en los hospitales. Aquí también la urgencia es conseguir que la población se vacune. Los niños volverán a las aulas en los colegios en los que la tasa de vacunación de los profesores supera el 60%. En el resto deberán seguir las clases a distancia. Mismo ambiente de inquietud por las cifras récord de contagios en Croacia, donde se están formando largas colas en los centros de vacunación. La explosión de casos de COVID afecta a los países de Europa Central y Oriental, en los que apenas la mitad de la población está vacunada, muy por debajo de la media del 75% en el resto de la Unión Europea. Y abundando respecto a las determinaciones que se están tomando en Austria, el gobierno ha restringido derechos a los no vacunados.
Austria estrecha el cerco sobre los ciudadanos reacios a vacunarse contra el coronavirus. A partir de hoy, solo las personas que hayan recibido las dosis o recuperadas de la COVID-19 tendrán acceso a restaurantes, eventos y proveedores de servicios personales. Los test han dejado de facilitar la entrada a estos lugares. El sábado la República Alpina registró un nuevo récord de casi 10.000 contagios. Ahora se han eliminado las restricciones en los viajes a las regiones con tasas de vacunación especialmente bajas y alto número de contagios. Para llevarlas a cabo eran necesarios controles policiales que requerían mucho personal. Algunos de los que fueron detenidos, como este hombre de 80 años que no quiere vacunarse, han mostrado su descontento. No. Con un 63%, Austria tiene una de las tasas de vacunación más bajas de la Europa occidental. Tenemos que aumentar las tasas de vacunación, por tanto tendremos que apretar a los no vacunados. Las medidas más estrictas no solo se aplican a los ciudadanos austríacos, sino también a los turistas que no pueden acceder a los hoteles si no están vacunados. Austria quiere que el turismo de invierno, que es económicamente muy importante para el país, siga adelante a pesar de que el número de contagios está aumentando en toda Europa. No obstante, los expertos ven una luz en el horizonte. Partimos de la base de que por el momento las cifras seguirán aumentando, tanto en las pruebas positivas como en las cifras de hospitalización. No tenemos suficientes personas vacunadas, pero vemos, como en otros países, que no estamos demasiado lejos del punto en el que podemos darle la vuelta al sistema con la inmunización y otras medidas. En los últimos días en Austria se ha producido un importante aumento de las vacunaciones, en parte debido a las nuevas restricciones. Según el gobierno austriaco, el llamado bloqueo para los no vacunados durará al menos hasta Navidad y Año Nuevo. La Universidad de Washington proyecta 6.2 millones de muertes para marzo de 2022. Investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington estimaron que existe la probabilidad de llegar a 6.293.000 muertes para el primer trimestre del próximo año. Si se alcanzara la cobertura universal del uso de la mascarilla en un 95%, el modelo proyecta 372.000 muertes reportadas acumulativas menos en comparación con el escenario del 1 de marzo. Muchos países de Europa Occidental están aún más por delante de los Estados Unidos en el sentido de que las cifras están aumentando con bastante rapidez en lugares como los Países Bajos o Dinamarca, pero también en Alemania y ahora en otros países. Los números crecientes de COVID-19 en el hemisferio norte se deben a lo siguiente: estacionalidad de invierno, la inmunidad menguante para los vacunados y además la disminución del uso de mascarillas y el aumento en los niveles de movilidad, informó Elizabeth Ortiz. Pero estas son algunas de las proyecciones. Seguiremos platicando con usted, seguiremos comentando acerca de las nuevas olas pandémicas, pero también tenemos que ir a esta breve pausa. No se vaya. Agradecemos que continúe con nosotros y avanzamos. La cuarta ola de COVID-19 azota a Alemania y nosotros le tenemos más información al respecto. La cuarta ola de la pandemia azota fuertemente a Alemania con la incidencia y el número de contagios al alza, un gobierno en funciones, la campaña de vacunación estancada y a la espera de que el previsible futuro canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, dé pistas sobre su estrategia ante la crisis. La incidencia semanal se ha situado este martes en 213,7 contagios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto desde que comenzó la pandemia y el doble de la semana pasada. Según los últimos datos, en las últimas 24 horas se registraron 21.932 contagios, más del doble que el martes de la semana anterior. El número de muertos también se duplicó con respecto a la semana pasada y alcanzó los 169. La presión hospitalaria también ha crecido.
La Asociación Alemana de Anestesia y Medicina Intensiva ha advertido de que el avance de la cuarta ola puede llevar a que las capacidades hospitalarias se vean desbordadas y no se puedan atender debidamente casos de enfermedades cardíacas o de cáncer. La nueva ola de la pandemia llega en otoño, cuando comienza a haber más contactos en interiores y con un 67,1% de la población con la pauta completa de la vacuna y un 69,7% al menos con la primera dosis, porcentajes más bajos que en otros países de la Unión Europea como España o Italia. Un informe de la OCDE advierte cómo el exceso de mortalidad en esta pandemia ha sido más grave en México y Polonia. En su reporte llamado Una mirada a la salud de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, la organización internacional encontró que México y Polonia fueron los que tuvieron un exceso de mortalidad más alto entre los países miembros. México encabeza la lista con 4.456 por millón de personas. En segundo lugar se ubicó Polonia con 3.663. El tercero es la República Checa con 3.465 y la República Eslovaca con 3.133. La OCDE explica que el exceso de mortalidad fue mucho más alto que el COVID reportado en México y Polonia y que es potencialmente un indicativo de un subregistro de algunas defunciones adicionales debido a otros factores, incluidas las consecuencias indirectas del virus. Bélgica, Suecia y el Reino Unido registraron tasas de mortalidad por COVID-19 sustancialmente más altas en comparación con el exceso de mortalidad. Esto implica cierta sobreestimación de las muertes por COVID-19 y o la reducción de mortalidad en otras áreas. Por otra parte, la OCDE informó que la pandemia provocó un fuerte aumento de gasto en la salud en los integrantes de esta organización. La proporción promedio entre gasto en salud y el PIB saltó del 8.8% del 2019 al 9.7% el año pasado. Los países gravemente afectados por la pandemia informaron un aumento sin precedentes. Reino Unido pasó de un aumento de 10.2% en 2019 al 12.8% en 2020, mientras que Eslovenia anticipó que su participación en el gasto en salud aumentaría del 8.5% a más del 10%, informó Elizabeth Ortiz. Tenemos para usted ahora un reporte desde Honduras con Noemí Mesa, periodista de STVE Honduras. Un saludo para toda la audiencia de Canal 44. La vacunación en el país continúa. En el Parque Central de la ciudad de Yoro se instaló varias brigadas de vacunación contra el COVID-19 que atenderán a la población mayor de 12 años con segunda dosis de vacunas AstraZeneca y ambas dosis de la vacuna Pfizer en el marco del vacunatón que organiza la región de salud. En el país ya se han inmunizado a más de 4.306.325 con la primera dosis y 2.943.033 con la segunda dosis, siendo un total de 7.249.359 de hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 9.212.597 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Unas salas sin pacientes, aparatos médicos apagados, camas desocupadas, es lo que se observa en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar Hospital El Tórax. Evidentemente, la disminución de pacientes COVID ingresados en ese sanatorio se debe al esfuerzo por parte de los médicos e enfermeras y cumplimiento de medidas de bioseguridad. Pero el factor clave ha sido las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que actualmente se realizan a nivel nacional. Honduras ya sobrepasa los 376.281 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 116.109 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.309 hondureños. Por otro lado, la Secretaría de Salud continúa abasteciendo de medicamentos sus hospitales, llegando hasta la Mosquitia hondureña. Las acciones de la Secretaría de Salud en favor del pueblo hondureño continúan. Para ello, se ha llevado medicamentos a los establecimientos de salud de diversos municipios en el departamento de Gracias a Dios. Este acto se pudo realizar con el apoyo de Copeco, quien fue el ente encargado para el traslado de los medicamentos. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Importantes estas recomendaciones. Mire, insistir en que es importante la vacunación, sin lugar a dudas, muy importante, pero igualmente importante
mantener las medidas de sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas, principalmente en espacios cerrados y concurridos, y en general, bueno, todo lo que ya conocemos en cuanto a medidas de higiene y de prevención para evitar que vuelvan a crecer los casos, principalmente en estos momentos en que ya en algunas naciones vemos un nuevo pico, una nueva alza de contagios. La reciente ola en España ha sido, por cierto, menos grave debido a la inmunidad que va adquiriendo la población. Durante la quinta ola de la pandemia en España se produjo un aumento muy significativo en la incidencia de infectados. Sin embargo, el incremento de muertes asociadas a la COVID-19 ha sido mucho menos intenso que en olas pasadas, esto gracias a la vacunación. A pesar de que las vacunas no son un escudo impenetrable, sí es capaz de reducir la transmisión del virus por parte de las personas vacunadas. Además, reduce la posibilidad de desarrollar una infección grave que requiera hospitalización. Sin embargo, a pesar de estos datos, se puede observar un aumento significativo de personas contagiadas en países como Reino Unido. Allí el porcentaje de personas vacunadas es más bajo que en España y se han relajado antes las medidas para contener la transmisión del virus, por lo que en este momento Reino Unido experimenta un incremento importante de personas graves por la COVID. Ante este escenario, con un número significativo de personas sin inmunidad frente al virus, debido a que algunos sectores de la población rechazan la vacuna, se espera que el SARS-CoV-2 siga circulando como hasta ahora. Esto implica que la transmisión del virus continúe e incluso que haya un porcentaje de vacunados que puedan infectarse. En la medida que la población adquiere inmunidad frente al SARS-CoV-2, la patología grave asociada al virus se convertirá en una enfermedad estacional. Así han calculado los especialistas, informó Rocío López Fonseca. Y mientras tanto, en Rusia la pandemia continúa arreciando. Ha llegado a un nuevo máximo diario de muertes. Rusia ha registrado este martes 1.211 fallecimientos por COVID-19, un nuevo máximo diario desde el estallido de la pandemia, mientras las autoridades sostienen que en la última semana la situación epidémica en el país ha experimentado una ligera mejora. El nuevo récord de muertes se produce a la vuelta de los 7 días no laborables decretados en todo el país por el presidente ruso Vladimir Putin para intentar cortar la cadena de contagios. Desde hace 3 semanas, la cuarta ola de la pandemia se cobra diariamente más de 1.000 vidas en Rusia, siendo a día de hoy el país que más fallecimientos registra en una sola jornada. También es el primer país del mundo con más casos diarios de COVID-19. En las últimas 24 horas, el país notificó 39.160 contagios en sus 85 regiones. Pese a ello, la jefa del Servicio de Defensa del Consumidor, Ana Popova, destacó que la semana pasada se registró una disminución significativa de los ritmos de incrementos de casos. Las autoridades rusas atribuyen el agravamiento de la situación epidémica al factor estacional, a la llegada del otoño y el consiguiente descenso de las temperaturas, así como a la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que las demás. Pues así la situación en Rusia, donde pues se siguen complicando las cosas. Sigue habiendo estas complicaciones a raíz de un importante aumento de casos y contagios y lamentablemente también muertes. Una pausa. Continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Un experto detalla las olas pandémicas que se han registrado en el mundo por el virus del SARS-CoV-2. Las olas pandémicas son la forma de explicar a la población cuando los contagios aumentan y posteriormente los mismos bajan. En un gráfico esto tiene una tendencia de subir y bajar claramente el número de casos, el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos. El virólogo e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, José Ángel Reglanava, explica. El entendimiento y significancia de cada aumento en los contagios y cómo esto ocurrirá en el futuro es una clave para la toma de decisiones de salud pública, tanto políticas y económicas.
para tener un buen control en el ámbito y seguir la vida normal durante una pandemia. A lo largo de más de año y medio con vivir esta pandemia, hemos observado momentos de aumentos de casos, aumento de hospitalizaciones y aumento de muertes. A esto se le considera lo que es la aparición de una nueva ola. Las olas en una pandemia va a depender de las medidas sanitarias del gobierno y de la salud pública y del comportamiento de las personas. A nivel internacional, en el mundo ha presentado 3 olas. La primera en enero del 2021, la segunda en abril del 2021 y la tercera en agosto del 2021, con los picos más prolongados. Para el caso de nuestro país, México ha presentado también 3 olas con los picos pandémicos en julio del 2020, enero del 2021 y entre julio y septiembre del 2021, la última ola observada. Reiteró la importancia de que más personas se vacunen para frenar las mutaciones del virus, así como lograr la llamada inmunidad de rebaño, informó Rocío López Fonseca. A lo largo del programa hemos tenido oportunidad de ver cuál es la situación que se sigue viviendo en diferentes países de Europa con incremento de contagios. En muchos casos sí aumentando los contagios, pero sí con menor letalidad, toda vez que hubo avances en cuanto a vacunación se refiere, pero también otros países como Rusia que siguen alcanzando récords en cuanto a decesos. Vamos a seguir en el análisis de este tema y para ello agradecemos el que nos acompañe el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. Doctor, ¿qué tal? José Ángel, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, buen día. Pues doctor, lo que vemos en Europa seguramente se replicará inclusive también en América. Sí, es una situación delicada, efectivamente no con la letalidad que tuvo la pandemia de COVID-19 al inicio, en los primeros meses cuando no había vacuna, pero sí con un incremento significativo en el número de casos en varios países que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a alertar al mundo respecto de este fenómeno, porque en Europa están los países que tienen avances más importantes en el esquema de vacunación completo en su población. Y efectivamente, mira, tengo a la vista datos de noviembre 4, por ejemplo, en donde es notorio que los países europeos que han tenido mayor incremento en el número de casos en esta que se está empezando a considerar como una cuarta ola de COVID-19 en el mundo, son Rusia, que para el 4 de noviembre tuvo en un solo día alrededor de 40,000 nuevos casos, Ucrania con aproximadamente 29,000 nuevos casos, Alemania con 38,000 nuevos casos, Reino Unido, ojo, porque Reino Unido está entre los primerísimos lugares de vacunación, 37,000 nuevos casos. También tienen importante número de casos Polonia, por ejemplo, y también tiene un número importante de nuevos casos Francia. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? Recordemos que después de la ola que generó la variante Delta y que afectó predominantemente a la India y que fue de alguna forma constitutiva de la tercera ola mundial de esta pandemia de COVID-19. O sea, fíjate, la cantidad de casos que aportó la India en ese momento de la evolución que fue durante el mes de febrero y ya a partir de ese mes de febrero como que dio inicio esa tercera ola mundial. Fue predominantemente por la variante Delta. Después de estar predominando en la India, fue
a países europeos y en los países europeos también se constituyó como la variante dominante. Es posible que estos nuevos casos estén relacionados de nuevo con la variante Delta y es posible que estén también al menos un porcentaje no reportado todavía, pero sí con alta sospecha de que sea la situación que impera, que la variante Delta Plus, que tiene una mutación adicional comparativa con la variante Delta, pudiera estar relacionada con este nuevo brote, por lo menos en Europa. Puede ocurrir un incremento en el número de casos al resto del mundo, sobre todo en las regiones que van a entrar o que estamos por entrar a la época invernal. Así es. Hay muchos factores que condicionan el que se incrementen los casos de enfermedad respiratoria durante la época invernal. Y bueno, la segunda gran ola que ha vivido el mundo fue precisamente durante los meses de diciembre, enero, diciembre del 20, enero del 21, que ha sido la más, diría, impactante de las olas que se han vivido. ¿Por qué la más impactante? A pesar de que acababa de iniciar la vacunación, la vacunación inició en diciembre en todo el mundo. A pesar de eso, el porcentaje de población vacunada era un bajo porcentaje todavía. Y sin embargo, el número de casos diarios que se estuvieron observando en la mayor parte de países fue impactante, pero además con una muy alta letalidad. Una letalidad que de acuerdo a la región y al país fue variable, pero estuvo en promedio en alrededor del 4 a 5% a nivel mundial. Y el otro aspecto que impactó fue la ocupación hospitalaria. Rebasó a la mayor parte de las estructuras de salud en el mundo, y esto incluidos países europeos, claro, y con mucho los países latinoamericanos. Doctor, seguramente vendrán más variantes y traerán este tipo de impactos casi de manera permanente. Es probable, es probable. Esto entonces sigue invitándonos a pensar que tal vez la vacuna no sea solamente las 2 dosis, en el caso de las que son de 2 dosis o inclusive la de refuerzo, sino que ya llega para quedarse, como la de la influenza. Indudablemente la vacuna anti-COVID llega para quedarse. La vacuna anti-COVID va a requerir refuerzos. No sabemos si la vacuna anti-COVID va a requerir refuerzos anuales o si van a ser espacios más amplios de tiempo los requeridos en cada aplicación. Eso lo va a ir marcando la investigación científica que al respecto ocurra, del seguimiento de cohortes de personas que han recibido tal o cual esquema de vacunación para medir anticuerpos y también para medir células del sistema inmune que dan evidencia de la capacidad de protección que se genere, y también en la identificación de casos graves a partir de vacunación, que también ese es un mecanismo de evaluación de la eficacia de las vacunas. O sea, las vacunas se evalúan de 2 maneras y no es de una u otra, sino de forma complementaria, midiendo con el laboratorio la respuesta inmune, pero también midiendo epidemiológicamente los casos que se presentan a partir de una determinada vacuna y en cuánto tiempo se presentan y con qué gravedad se presentan. Esto, doctor, me da pie para preguntarle, a propósito de los escépticos, que consideran que más bien esto se trata de un tema más de intereses económicos por parte de las grandes farmacéuticas, ¿cómo responderles, cómo explicarles pues, el hecho de que nos encontramos ante un virus nuevo, con un comportamiento sorpresivo, errático, claro, tal vez podemos decir poco común, claro,
Digo, como para tratar de convencer a esta parte de la población que sigue insistiendo, no, es que más bien es un negocio y por eso nos están tratando de impulsar a la vacunación, ¿no? Bueno, creo que la población debe acercarse un poco más a la información académica que hay al respecto y no correr con la tendencia de las redes sociales que a veces rebasan la forma de comunicar a la población sobre artículos científicos que van apareciendo. Y en ese sentido es decirle a la población que los estudios que hay al respecto han sido perfectamente diseñados desde el punto de vista metodológico para a determinado tiempo estar midiendo anticuerpos que se generan con las vacunas, células del sistema inmune que se generan con las vacunas, en qué tiempo, a partir de un esquema de vacunación, estas células y estos anticuerpos podrían estar disminuyendo en cantidad, pero también en su capacidad para defendernos. Y de igual manera, la identificación de los casos a partir del esquema completo y la gravedad con la que estos casos se presenten. Eso es lo que permite decir que este biológico con este esquema completo pudo haber disminuido su capacidad protectora en determinado tiempo y por lo tanto requerir un refuerzo. Es decirle a la población que no olvidemos que históricamente casi todos los biológicos requieren de un refuerzo. Si estoy hablando de la vacuna antisarampión, de la vacuna antirrubiola, si estamos hablando de las vacunas que son pentavalentes, es decir, que traen antígenos para proteger contra 5 enfermedades, etcétera, simple y llanamente recordemos lo que se hace desde la infancia. Casi todas las vacunas requieren varias dosis que son precisamente refuerzo de la inicial. Es más, algo de lo que no se habla mucho y que debemos recordar, porque incluso quienes nos escuchan lo pueden checar en las tarjetas de vacunación o en las cartillas de vacunación de sus hijos, la vacuna contra influenza, cuando se aplica por primera vez, tiene un refuerzo inmediato a los 2 o 3 meses y ya después de eso ya es cada año. Entonces, eso es también algo que debe ayudarnos a entender esta parte. Todas las vacunas prácticamente requieren refuerzos. Seguimos platicando, doctor. Claro. Y por supuesto que habremos de abundar a propósito de las nuevas olas de COVID-19, pero tenemos que ir a esta pausa. Bueno, y muy a propósito de estas nuevas olas, expertos culpan a las variantes de las nuevas olas pandémicas. La variante Delta ha causado estragos en gran parte del mundo, en lugares que ya se había logrado disminuir los casos, en donde incluso se quitaron las restricciones de movilidad, se ha vuelto a registrar una ola de contagios que va a la alza, como sucede en Reino Unido, que incluso optó por cerrar sus fronteras y solo acepta a algunos viajeros con restricciones tipo cuarentena, como ocurrió con muchos de la Unión Europea en la segunda ola. Hasta el momento se han aplicado en el mundo más de 5.300 millones de dosis de vacuna anti-COVID. Sin embargo, todavía hay variantes del SARS-CoV-2 que anuncian nuevas olas de contagio, como la variante Lambda, que a pesar de estar presente desde hace varios meses, ha sido sostenida su propagación por el mundo. La sexta ola del SARS-CoV-2 se producirá en un contexto epidemiológico de inmunización generalizada, en que el impacto en vidas humanas será más leve. Además, el estrés en la capacidad del sistema sanitario no se va a sentir tan afectado como hasta ahora, según ha analizado el sistema sanitario español. Sin embargo, tal como se ha visto en los últimos meses, se podrán producir infecciones en personas vacunadas y dentro de estas, algunas personas podrán perder la vida,
por lo que los expertos recuerdan la importancia de continuar con la vigilancia y el cuidado de las personas con mayor susceptibilidad al COVID-19 severo. En cuanto a olas futuras, al igual que ocurre con otros virus respiratorios, es probable que sigan ocurriendo epidemias estacionales anuales, dependiendo de la capacidad del SARS-CoV-2 de adaptarse y del sistema inmune de cada persona de reconocer al virus. Las futuras olas seguirán teniendo una relevancia clínica desde el punto de vista asistencial y clínico, pero serán menos relevantes en cuanto a su impacto social, informó Rocío López Fonseca. Justo esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca refuerza lo que ya nos venía comentando usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, las nuevas olas que seguramente continuarán presentándose y principalmente relacionadas con temas estacionales. Estamos comenzando ya una época en la que bajan las temperaturas y con ello aumentan los riesgos. Tal vez quienes nos ven y nos escuchan en este momento esperarían que se hablara de qué nos puede suceder en los próximos meses, tanto en México como en el resto de América. Debemos estar preparados ante el riesgo de que existe incremento en el número de casos. Y cuando existe incremento en el número de casos, aunque un buen porcentaje de la vacunación haya ya cubierto a la población, la posibilidad de fallecimiento, sobre todo en quienes no tienen esquema completo de vacunación, ahí está, latente. Por lo tanto, debemos seguir adoptando las medidas de protección y aún vacunados debemos seguir manteniendo mucha vigilancia epidemiológica, mucha vigilancia clínica y como personas en lo individual protegernos porque, mira, José Ángel, lo comentábamos hace un momento en el corte, es que las medidas de aislamiento social, todo lo que en su momento fueron estas restricciones o han sido estas restricciones de movilidad, de actividades económicas no esenciales, etcétera, fueron para que la población aprendiéramos a cuidarnos en lo individual y a cuidar nuestro entorno. Una vez que hemos aprendido eso, podemos tener un poco de mayor libertad, sobre todo cuando han bajado los niveles epidemiológicos de una determinada enfermedad como esta, en la que ha disminuido mucho la letalidad, ha disminuido mucho la ocupación hospitalaria, ha disminuido mucho el número de casos por 100,000 habitantes o ha disminuido también el número de pacientes que pueden presentar enfermedad grave por la vacunación. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en lugares en donde la vacunación todavía no tiene este avance significativo o en donde el esquema completo no tiene un porcentaje suficiente en la población, esquema completo? Ahí prevalece la necesidad de seguirnos protegiendo con el uso de cubrebocas, etcétera, porque consideremos el tema de las nuevas variantes. En las nuevas variantes, por lo menos 2 de ellas han dado evidencia de que puede existir lo que conocemos como evasión del sistema inmune que generaron las vacunas. Es decir, que el virus tenga capacidad de escapar al sistema inmune que se generó con la vacuna y con ello generar enfermedad. La variante de Sudáfrica y la variante brasileña, es decir, la variante beta y la variante gamma, tienen capacidad de evasión, por lo menos parcial, del sistema inmune. Y esa es una de las grandes preguntas. Cada que aparezca una variante hay que poner atención sobre ese aspecto. ¿Genera mayor transmisión? Esa es una pregunta. ¿Genera mayor gravedad? Es una segunda pregunta importante. Pero tercera, ¿es capaz de evadir la respuesta inmune que se generó con las vacunas? Porque entonces las farmacéuticas
tienen que trabajar importantemente, intensamente, para modificar la estructura del antígeno contenido en la vacuna para poder dar cobertura adecuada ante la presencia de nuevas variantes. Y eso ocurre, por ejemplo, con el caso de la influenza. La influenza cambia cada año el tipo de biológico que se debe utilizar, precisamente por ese motivo, porque son diferentes los virus que estuvieron circulando en la temporada de enfermedades respiratorias del año anterior. ¿Qué decirle a quien, aún y con todo esto, bueno, insiste en que, bueno, si ya se está convirtiendo en una enfermedad estacional, pues si yo tomo los cuidados personales, sobre todo relacionados con una alimentación sana, balanceada, en la que priorice aquellos alimentos con vitamina C, con hierro, etcétera, pues ya voy a estar bien y voy a librarla. Sí, no es suficiente. Es importante el conjunto de todos los factores. Una adecuada alimentación, sin lugar a dudas, es de utilidad no solo para protegernos contra una enfermedad infecciosa, sino para todo nuestro estado de salud. Claro. Segundo, la vacunación está demostrado no con años, con décadas y siglos ya de evidencia científica respecto de su importancia. Y en este caso ya son cerca de 5.800, ya son 6.300 millones de dosis aplicadas en el mundo de la vacuna anti-COVID. Tercero, es importante seguir protegiéndonos con las medidas que ya hemos comentado en esta mesa hasta el cansancio. Claro. Y que está también científicamente demostrado, tienen un alto impacto en la reducción de la transmisión de la enfermedad y también de otras enfermedades respiratorias. Y en el ámbito de la autoridad sanitaria es fundamental que siga manteniendo una vigilancia epidemiológica en tiempo real que permita tomar decisiones rápidas, oportunas, ante la evidencia de que esté existiendo algún rebrote en determinada región, en determinado municipio, en determinado estado. En la actualidad, las decisiones respecto de aislamiento social deben ser ya más focalizadas. Ya no es necesario que tú pares completamente un país con respecto a su actividad económica no esencial, porque tendría poco impacto o tendría el impacto, pero sin haber tenido la necesidad de suspender tanta actividad. Claro. Lo debes focalizar. Para eso es la vigilancia epidemiológica y en tiempo real para tomar decisiones oportunas. Entonces, eso es lo que no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Y en relación a la vacuna, la velocidad con la que se esté vacunando a la población es fundamental porque, mira, en el caso de México, yo sí lamento que hace un par de meses se estaba vacunando hasta 1 millón de personas diario en nuestro país. Y si revisamos los números de los últimos días, sí, no llegamos a 200,000 vacunados diarios en toda la República Mexicana. Entonces, se enlenteció, se disminuyó la velocidad y eso no es nada bueno. Ojalá y para el 2021 hubiéramos tenido ya al menos el 70% de la población mayor de 18 años completamente vacunada. Me refiero a esquema completo de vacunación. Claro. Es correcto, porque eso es lo que realmente brinda una protección mayor. Lo que menciona a propósito de las autoridades, también en lo personal agregaría algo, doctor, que se tomen decisiones alejadas de cualquier criterio o interés político. Sí, definitivamente, o interés político o interés económico, que prevalezca la evidencia científica, que prevalezca el interés por la salud pública. Eso es fundamental. La salud es el bien más preciado que tiene el ser humano. Para concluir, ¿me compra esta sugerencia, doctor?
¿Vacuna y cubrebocas permanente en espacios cerrados? Absolutamente. Vacuna, cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, y viniendo las fiestas navideñas, que sean de nueva cuenta reuniones familiares con pocas personas para que no se pierda esa disciplina y no se corran mayores riesgos. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel, con todo gusto. Y hasta mañana. A usted también gracias por su compañía. Le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia.